Bienvenidos al lado maldito, bienvenidos a 4X, bienvenidos un vídeo más. Hoy os traigo, bueno, pues no es ni más ni menos que Star Trek Ascendancy, un juego de Gale Force 9 y el cual, bueno, pues ya tengo algunos vídeos hechos contra los Borg, la Federación, de hecho, contra los Borg, y en esta ocasión vamos a jugar igualmente contra los Borg, pero voy a coger, o mejor dicho, he escogido a los Klingon y he escogido a los Romulanos para intentar hacernos pues con la galaxia y poder, bueno, pues a ver si podemos hacer frente en esta ocasión a los Borg, aunque no estoy yo muy convencido. Y más cositas. Comentaros que aquí se va a ganar por ascendencia, ¿vale? No por el hecho de derrotar a los Borg, porque los Borg al fin y al cabo van a ser un muro que van a estar ahí y bueno, tenemos que intentar cooperar de todo lo posible para poder hacerles frente. Entonces, lo suyo sería que los Klingon y los Romulanos se juntasen cuanto antes para poder pues empezar a comerciar con las cartas de comercio, que son estas que tenemos por aquí. ¿Vale? A ver si podemos usar esta, que es la que nos interesa, para tener 3 de producción, que ya iremos viendo cómo se juega esto. Si no habéis visto los vídeos anteriores respecto a este juego, bueno, pues echadle un ojo y ahí podéis ver más o menos el funcionamiento del jueguecito, ¿vale? Aquí iré explicando pues también sus funciones, cómo funciona y demás, pero bueno, ahí tenéis cómo funciona la Federación. Lo dicho, aquí tenemos a los Klingon, aquí tenemos a los Romulanos y aquí en el centro, que bueno, en esta parte de aquí, ¿veis? Tenemos por aquí a los Borg. Lo que pasa es que yo lo tengo más abajo, ¿vale? Que no lo vais a ver mucho debido a que necesito espacio. Este juego requiere de mucho espacio y también requiere de bastante tiempo. Por cada jugador que haya, se incrementa la partida aproximadamente en 1 hora. Así que, ojito, que no es un juego corto. Tampoco es que sea largo, pero no es un juego para nada corto, ¿vale? A ver, esto lo tengo yo mal puesto. Esto tiene que venirse aquí, ¿vale? Si soy capaz. Venga, pues aquí y ahí. Bien, perfecto. Pues entonces, vamos a empezar. Vamos a empezar. Primero voy a explicar un poquito. Por aquí empieza en Cronos los Klingon y los Romulanos empiezan en Romulus, ¿vale? Ya tienen uno de producción, uno de cultura y uno de investigación. Las dos razas o las dos facciones, como vosotros queréis llamarlo, pues empiezan así, ¿vale? Todos empiezan de esta manera. Voy a jugar con un modo que no es conexión hub, ¿vale? Creo que se llamaba conexión hub, de un momento. A ver, que yo creo que lo tenía por aquí, creo que se llamaba así, ¿no? Conexión del cuadrante en delta, perdón. Pues no voy a jugar con ese modo, sino el modo de exploración. Es decir, que en algún lado de de estas losetas de exploración, saldrá pues el hub de los Borg. No sé dónde, ni nada, no os puedo decir porque lo he barajado y donde caiga, pues ha caído. Cositas, esto se monta según lo que pone en el manual. Hay una manera de hacer el setup, ¿vale? Seguís el manual, muy sencillito, ¿vale? Y este de exploración pasa lo mismo, ¿vale? El mazo de exploración, en la expansión de los Borg, ya pone claramente cómo se debe de hacer y debe de haber 4 cartitas y demás para que no te lo comas a los Borg en tu casa, vamos, que no te lo comas con patatas. Así que esto quedaría así. Esto también queda de esta manera, ¿vale? Que ya os digo, no me voy a entretener en cómo se hace, ya que en el propio manual viene muy bien explicado. Y aquí tenemos las cartas de mando de los Borg, que bueno, pues ya están barajadas también, lo tenemos todo barajado. También tenemos barajado los Borg Tech, ¿vale? Que son cartas que podemos conseguir. Bueno, espera, vamos por partes. El Borg Command se utiliza para saber qué es lo que va a hacer el Borg, ¿vale? Qué es lo que va a hacer la IA. Por eso este juego se puede jugar a partir de un jugador. Y los Borg Tech son como los avances de los propios Borg. Estas cartas se ganan cuando vas venciendo a los Borg, a los cubos Borg. Ya os digo que es complicadísimo, no, lo siguiente, es muy difícil ganar a los Borg.
pero se puede hacer. Por eso había conseguido, por eso quería a los Klingon, porque tienen capacidad de poder destruirlos. Bueno, a ver, los Klingon empiezan con esta carta, que ya pone por aquí, que es empieza una carta de inicio, que dice que todos los 6es, ¿vale? Todos los 6es que saques en los dados hacen un impacto independientemente de el escudo que tenga el rival, con lo cual este viene fenomenal. Y este de aquí, que nos dice también es militar, que también es de NPC de los romulanos, que dice que si, vale, que todas las naves tienen un primer ataque, es decir, que atacan primero, ¿vale? En una batalla espacial durante el turno, durante tu turno. Así que esto viene fenomenal. Esto viene fenomenal. Esta carta es cojonudísima, ¿vale? Aunque contra los Borg esto, pues bueno, la verdad es que nos da absolutamente igual, porque al luchar contra los cubos ya tenemos el primer ataque sí o sí, porque los cubos son metódicos, son lentos y metódicos, ¿vale? Por eso primero podemos atacar nosotros y después atacaría el cubo, que eso lo vamos viendo sobre la marcha. Bien. Cositas, todos empezamos con uno de ascendencia, ¿vale? No hay nada así en particular. Todos tenemos 5 de mando, que son las acciones que vamos a poder realizar. Y bueno, esto es de los Borg, ¿vale? Que esto se utiliza, que esto no tenía que estar puesto. Lo que pasa es que yo lo tengo así puesto por el tema de que no se me pierdan por ahí los... ¿cómo se llaman? Los dadetes, no por otra cosa, ¿vale? Porque aquí esta carta se utiliza solo para impactos de los que se le hagan a los cubos, o al cubo que estés luchando, más bien, contra el que estés luchando. Fenomenal. Por aquí tenemos las cartas de avance, lo tenemos por aquí, de los Klingon. Por aquí tenemos las cartas de avance de los romulanos. Está la opción de poder elegir la carta de avance que nosotros queramos sin necesidad de sacar 2 cartas, elegir una, etcétera, etcétera, ¿vale? Tenemos esa opción. Pues yo creo que lo vamos a hacer así, para ver si tenemos suerte y luchar contra ellos, ¿vale? Para que sea una partida un poquito más corta. Entonces yo creo que esa va a ser una historia bastante guay, porque necesito una carta específica militar de los Klingon, que ya iremos viendo cuál es. Y bueno, no voy a meter mucho más historia. Comentaros, empezamos con 3 de producción, 3 de investigación y 3 de cultura para cada una de las facciones. Y esto es el orden de turno. Tenemos del 1 al 3, como estáis viendo, ¿vale? Del 1 al 3, porque uno de ellos es de los Borg. Nos guste o no nos guste, pues los Borg también van a tener una carta de iniciativa, ¿vale? Venga, pues entonces hacemos así, 2 y para los Borg. Vale, pues mira, para los Borg. Vamos a ver, pues entonces vamos a empezar, vamos a sacar 2, ¿vale? 3 y 1, vale, va a empezar los romulanos. Y por último va a ser los Borg. Fenomenal. Pues entonces, ¿cómo empezamos? Bueno, tenemos aquí una cartita super guay que ya nos dice que lo primero va a ser la fase de construcción. Y después vamos a la fase de mando. También en la parte de atrás bueno, comentaros, en el canal, en la parte de comunidad, vais a poder encontrar el manual que lo he traducido, ¿vale? Por si tenéis el juego o lo queréis comprar o os interesa lo que sea, está completamente traducido, ¿vale? Y vamos ahora a la parte de atrás, y en la parte de atrás, bueno, pues tenemos aquí un resumen de la ronda que me va a venir fenomenal, ¿vale? Venga, pues entonces, vamos a elegir y vamos a ver qué hacemos por aquí, ¿vale? Bueno, pues ¿qué vamos a hacer con el romulano? Pues con el romulano, bueno, lo primero de todo vamos a quitar esto de aquí, ¿vale? Y vamos a quitar esto de aquí. Con el romulano vamos a coger 2 de producción. A ver, vamos primero a darle la vuelta. Vamos a usar 2 de producción para poder crear, pues, un par de unidades, ¿vale? Yo creo que sí. Vamos a crear un par de unidades aquí, un par de navecitas guapas. Que las tenemos, no, estos son los nodos, perdón, esos son los nodos de control por aquí, estas son las flotas, que ya iremos viendo poco a poco cómo funcionan. Venga, pues ponemos 2 de estos por aquí,
A ver si soy capaz. Tenemos dos. Pues cogemos dos de producción y bueno, yo lo voy a ir guardando, ¿vale? Dame un momento, lo voy a guardar yo por aquí. ¿Vale? Como veis lo tengo todo metido en cajitas, así que súper chachi. Si lo podéis tener todo así ordenadito, os vendrá muy bien para hacer el setup mucho más rápido, ¿vale? Con estas cajitas, estas cajitas de hecho las compré en ¿cómo se llama? En Dracoideas. Bueno, pues como ya hemos comprado pues estas navecitas, pues lo retiramos la bolsita. Y más cositas que podemos hacer, pues mirad, podríamos hacer nada más, ¿vale? No podemos hacer nada más. ¿Por qué? Porque no hemos descubierto todavía ningún planeta en el cual pues podamos poner un nudo de colonización. Bueno, no podríamos colonizar, no podríamos poner un nodo de control, un nodo de producción, etcétera, etcétera. Estamos de momento pues por la primera parte de la partida, entonces aquí poca chicha se puede hacer. Entonces, ¿qué podemos hacer ahora? Bueno, pues la fase de construcción, nada más. Entonces, bueno, podríamos construir bases estelares. Eso sí, podremos construir una base estelar. Las bases estelares se puede construir uno por cada ascendencia que tengas hasta un máximo de 3, ¿vale? ¿Veis? Ahí tiene, por ejemplo, uno de ascendencia dibujado, que lo tenemos por aquí. Si tuviéramos 2 de ascendencia, podríamos tener este, y si tuviéramos 3 de ascendencia, podríamos tener este otro. Bueno, ¿compensa tener aquí una base estelar? Pues no, evidentemente. No, porque ya podemos construir aquí, porque es nuestro planeta principal, pues navecitas, también podemos hacer flotas y demás, solamente una flota por cada ascendencia que tengamos. Solo tenemos uno de ascendencia, pues se podría hacer una flota. ¿Podríamos comisionar una flota y demás? Pues sí, se podría hacer, pero no, eso en la fase de construcción ahora mismo no podemos hacerlo, ya que solamente hemos comprado 2 naves. Si hubiésemos comprado 3, podríamos haber hecho una flota y ahora os voy explicando cosas, ¿vale? Bueno, antes de continuar, cositas, no podemos hacer nada más, ¿vale? ¿Podríamos construir una nave más? Sí, pero no me interesa, de momento no estoy interesado. Entonces vamos ya directamente a la fase de mando. Venga, ¿qué va a pasar en la fase de mando? En la fase de mando vamos a poder realizar varias cosas. Aquí ya nos dice que podemos hacer movimiento, podemos hacer hegemonía, que eso ya lo veremos, que es para poder colonizar otros planetas, ¿vale? A base de hegemonía en vez de hacerlo militar, es decir, que tú culturalmente eres superior, pues lo puedes hacer con esto. Bueno, invadir un sistema, ¿vale? Pues tú puedes invadir un sistema atacando el sistema directamente, ¿vale? O sea, lo bombardeas, por así decir, y te quedas con él. Iniciar una batalla espacial, lanzar lanzar proyectos, realmente sería activar unos proyectos, ¿no? Y después comisionar una base estelar, es decir, crear una base estelar o una flota. Bueno, tenemos aquí, ¿cuántas flotas podemos crear? Como os he dicho antes, una por cada ascendencia. Tenemos 3 tipos de flotas que podemos crear según los romulanos, ¿vale? Tenemos la cara A, por así decir, y la cara B, que si os fijáis aquí vienen más navecitas. Aquí vienen más navecitas y aquí vienen más navecitas, ¿vale? Entonces, tenemos aquí una flota de ciencia que dice que cuando la flota entra o accede a una zona azarosa, ¿vale? O a una zona de fenómeno, solo tira un dado por la cantidad de naves que hay aquí. Ahora ya os explicaré qué significa esto. Después tenemos por aquí un grupo de batalla que dice que esta flota, pues todos los unos que saquen pueden volverlos a lanzar, y aquí tenemos una flota minera, que es cuando la flota ocupa un sistema que no está desarrollado o fenómeno. Bueno, un sistema no desarrollado o fenómeno. Ojo, eso es importante. Puedo usar un toque de mando para coger 2 de producción. Después esto, bueno, pues se puede usar una vez por turno. Fenomenal. Cosita que os tengo que comentar también, para los vagos, ¿vale? Y yo me incluyo porque soy muy vago a la hora de traducir. Pero bueno, aunque veis que lo hago sobre la marcha las traducciones, deciros que he encontrado por internet pues toda la traducción de las cartas, ojo, pero creo que no está
no está la expansión de dominio, ¿vale? Pero he encontrado todas las cartas de la Federación, de los Romulanos, de la crisis, de exploración, etcétera. Lo he encontrado, ¿vale? Por internet, todo traducido. Para aquellos que sean como yo, que no quieran traducir nada, bueno, pues lo encontrado por internet, que sepáis que está ahí, o sea, lo ponéis en Google y ya lo encontráis. Y bueno, pues qué deciros, esto viene fenomenal. De hecho, vamos a tirar mucho de él porque así no me esfuerzo. Sinceramente no me esfuerzo porque ya está traducido. Entonces, ¿para qué voy a traducir yo? Bueno, hombre, hay ciertas cosas que para no perder tiempo de estar buscándolo, pues a lo mejor lo traduzco yo directamente, como he hecho con la fase de mando y esta parte, ¿vale? De la ciencia y demás. Bueno. Pero bueno, que lo sepáis, que está prácticamente el juego completamente traducido, ¿vale? Entonces, por fans, entonces no hay ningún problema. Ahí habéis visto que ya el reglamento ese y el de los Borg los tengo traducidos y están subidos ahí a la parte de comunidad, ¿vale? Lo que no tengo son las cartas y demás, que encima ya sabiendo que ya hay una persona que lo ha hecho, ya no me parece... No me parece bien quitarle, digamos, ese mérito que ha tenido y porque las cartas son contundentes, ¿vale? Bueno, por lo demás no me voy a enrollar. Comentaros también que las flotas tiene que haber siempre un mínimo de 3 naves, como veis están marcadas en rojo. Hay una por aquí, si mal no recuerdo, fijaros que aquí hay una errata, aquí debería ser también marcado en blanco, no en rojo, sino en blanco, ¿vale? Estos que están en blanco significa que es la flota mínima que debe de haber. En la primera carta de Marauders debería estar, pero por lo que sea, pues se les ha escapado. No pasa nada tampoco, es la única así que he encontrado. Y por lo demás, bueno, pues vamos a seguir ya con esta fase de mando. Vamos a hacer movimiento, ¿vale? Vamos a empezar ya. Venga, vamos a empezar que me enrolló mucho. ¿Cómo nos movemos? Bueno, pues yo tengo por aquí mi bandejita y vamos a utilizar dos... ¡Hola, hola, 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 hola! Que se me va por ahí los dadetes. ¡Madre amor hermoso! ¡Madre amor hermoso! Bueno, vamos a empezar moviéndonos. Bien, ¿cómo nos vamos a mover? Hay dos tipos de movimiento. Uno sería movimiento por... lo diré, lo tenemos por aquí, movimiento por warp o movimiento por impulso. De momento vamos a hacer movimiento por warp, ¿vale? Movimiento por impulso es que cada navecita se movería 2 de distancia según las líneas de navegación. Entonces, yo prefiero ir por warp, ya que, bueno, es más caro el movimiento porque tenemos que usar 2 tokens de mando, pero llegamos a nuestro destino, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues primero, lanzamos el dadete, ¿vale? Vamos a coger esta navecita de aquí, no me quiero arriesgar, por eso no he hecho flota, ¿vale? Porque a la hora de explorar nos podemos encontrar con cosas un poco chungas, aunque sabemos que nos vamos a encontrar planetas, por lo menos en las 4 primeras exploraciones, pero nunca se sabe las cartas de exploración qué es lo que nos vamos a poder encontrar, alguna crisis o alguna historia chunga, ¿vale? Entonces... sale un 4, tenemos que coger por aquí una de 4, que yo los tengo aquí bien almacenaditos en bolsitas para que no se me vaya... Uy, este es de 3. Ese de 3, vamos a ponerlo de aquí. Como he dicho antes, mi prioridad es que se junten estos dos cuanto antes. Entonces, vamos a venir por aquí. Por cierto, ¿cuántas líneas vamos a poder tirar por cada planeta? Ojo, en los planetas natales se pueden tirar hasta 4 líneas de exploración. Hay otras que a lo mejor permiten 2, otras que permiten 5, otras que permiten 3, depende del sistema, ¿vale? Pero en estos planetas natales o en estos sistemas natales permiten 4. Bien, pues entonces cogemos exploración. Vamos a dejarlo aquí. A ver, voy a quitar esto de los Borg. Bien, lo ponemos aquí, vamos a ponerlo aquí y ahora vemos que nos encontramos. ¿Vale? Con esto hemos cogido, bueno, lo que pasa es que no lo he hecho, hemos cogido, no, es que no lo he hecho. Tenemos que coger 2 warp para indicar hacia qué dirección nos vamos a dirigir, ¿vale? Entonces lo ponemos aquí, cogemos 2, ponemos 2 mandos así en exhaustos, ¿vale? Lo dejamos en exhaustos. Y lo ponemos aquí, fenomenal. Y ahora le damos la vuelta y nos encontramos con Izar. Bueno, pues no está nada mal. Izar es un sistema con 3
con tres posibilidades muy buenas de producción. Bueno, una de producción, otra de investigación y una abierta. ¿Qué significa abierta? Abierta significa que tú puedes poner una de exploración, o sea, de exploración, joder, una de investigación, una de producción o uno de cultura. Así que tú eliges qué es lo que más te conviene. Evidentemente tienes que intentar equilibrar entre unos y otros. Entonces, uno que esté muy mal, por ejemplo, en cultura, bueno, pues se lo puedes poner sin problemas, ¿vale? Entonces, ponemos este aquí, ¿vale? Ponemos la navecita y ponemos aquí una cartita de exploración. Si hubiese sido un fenómeno, no se coge carta de exploración. Venga, pues sacamos cartita de exploración y ¡buah! Donde no ha llegado nadie antes. Y dice, has descubierto un nuevo planeta, perfecto para la colonización, es una zona virgen. Pues mirad que esto nos viene perfecto, ¿vale? Eso nos viene fenomenal. A ver, vamos a poner por aquí las descartes. Pochachi, hemos tenido una potra del copón. Bien, ahora podríamos colonizar. ¿Podríamos hacer algo aquí? Bueno, no hay que colonizar ni podemos hacer nada por el estilo debido a que esto de aquí, ¿vale? Poner los nodos de control, si los encuentro, que los tengo que tener por aquí. Los nodos de control, que son estos, ¿vale? No los podemos poner porque esos se ponen en la fase de construcción y se necesita, que es para colonizar el sector, que se necesita uno de cultura más una nave. En este caso solo tenemos una nave, ¿vale? Podríamos hacerlo, pero solo en la fase de construcción, así que hasta el siguiente turno no podemos hacer nada más. Bueno, ha tocado un buen sitio y hemos tenido muy buena suerte, pero que muy buena suerte para, bueno, poder colonizar esto más adelante. Bueno, vamos a coger otra navecita, vamos a pagar 2 de mando, ¿vale? Y vamos a tirar otra línea, vamos a ver qué es lo que nos sale por aquí. Un 3, venga, pues sacamos una de 3, ¿vale? Y vamos a tirar por aquí mismo, ¿vale? Vamos a tirar por aquí. Venga, y al otro tiraré por aquí y ya está. Venga, pues cogemos otra carta de estas y nos ha salido... ¡Bueno! Cestus 3. Vale, ¿qué hace Cestus 3? Bueno, vamos primero por aquí. Pues esta carta, o sea, este sistema es bastante guay, porque me da 2 de producción y 1 de investigación. ¡Buah! Esta es la pera limonera. Pero hay un peligro, ¿vale? Tenemos el peligro 5. ¿Qué significa? Que nuestra nave tiene que intentar superar ese peligro. Tenemos que lanzar el ADT. Entonces venimos por aquí, ¿vale? Venimos por aquí, ponemos ahí la navecita. Ahora sacamos esto y antes de coger la carta, antes de revelar la carta de exploración, tenemos que superar el peligro. Tenemos que sacar menos de un 5. Vale, hemos sacado un 4, menos mal. Si hubiésemos sacado un 5 o un 6, la nave peta, ¿vale? Como hemos sacado un 4, pues no hay ningún problema. Y ahora vemos qué es lo que dice la exploración. ¡Buah! Pues esto es una civilización de nivel 2. Vale, dice... Vale, lo primero de todo es... bueno, las cartas de civilización puede ser de nivel 0, nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Si mal no recuerdo, nivel 0 podría ser, o nivel 1, nivel 2, nivel 3, algo así. No, creo que era desde nivel 0, ¿vale? Es que no me acuerdo. Ya no me acuerdo porque hay 50.000 cartas, ya no me acuerdo, así que perdonadme. Bueno, total, hay diferentes tipos de niveles. Este toca de nivel 2 y este viene Warp, ¿vale? Tiene ahí 2 tokens Warp. ¿Qué es lo que significa? Que eso, los tokens Warp que se ponen en estas civilizaciones suponen un problema, ¿vale? Suponen un problema porque hay que superar para poder colonizarlo. Pues va a ser complicado, va a ser muy complicado, porque se le suma a su resistencia, ya sea hegemonía y de escudo, ¿vale? O sea que va a ser difícil. Hay que poner dos nodos de recursos por orden de prioridad, ¿vale? O sea que por orden de prioridad. 2 nodos de recurso. Entonces, los 2 nodos de recurso por orden de prioridad, como aquí nos dicen, de producción, como tienes 2 de producción, según el orden de prioridad es producción, ¿vale? Después sería investigación y después sería cultura. En este caso tiene 2 de producción. Como la producción es siempre prioritaria, pues se pondrían los 2 nodos de producción. Bien, entonces a la hora de atacar vamos a tener también un problema, porque estos dos también afecta bastante. Con una sola nave no vamos a poder hacer nada, vamos a tener que llevar más, ¿vale?
Vale, y nos dice que hay que poner 2 tokens Warp, que ya lo tenemos puesto en el sistema, y haciendo que, bueno, este sistema pues sea, que haya desarrollado, mejor dicho, el Warp. Es una civilización independiente. Vale, pues entonces lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Lo vamos a dejar ahí apañado. Y bueno, pues hemos tenido un poquito de mala suerte porque a la hora de atacar va a tener un montón de bonificadores y nosotros lo vamos a tener un poco complicado. Vamos a tenerlo complicado. Y por hegemonía, pues lo tenemos complicado, porque para atacar por hegemonía sería la cantidad de ascendencia que tuviésemos, ¿vale? Más naves y demás historias. Bueno, solamente ascendencia y cultura, nada más. ¿Vale? No podríamos hacer mucho. Lo tenemos complicado, necesitaríamos más naves. Bueno, pues es una pena, ha salido un buen sistema, pero no podemos hacernos con él de momento. Todas las naves que entren aquí van a tener que hacer la tirada de este peligro. Entonces, bueno, pues ya está. Pues no podemos hacer mucho más. Vale, ¿qué hacemos con este de mando que nos queda? Pues con este de mando vamos a coger 2 cartas de aquí y elegiremos una. Como he dicho antes, nosotros vamos a poder elegir qué cartas nos interesa, ¿vale? Pues yo voy a coger, a ver, tenemos aquí invasión planetaria, tus nodos atacan, atacan primero, ¿vale? Tus nodos atacarían primero. Y lo bueno es que me da esto, uno de cultura y uno de warp. Wow, pues esto viene fenomenal. Esto vendría fenomenal. Tu turno. Vamos a ver qué es exhaustivo, qué es exhausto. Patatín, patatán. Mira, no me va a complicar la vida. Con los romulanos, es que con los... venga, vamos a coger 2 de aquí y ya toma esto. No me va a complicar mucho, porque si no voy a tener que pensar y no me da la gana. Vale, tenemos esto. Dice, pues mirad, este ya había salido antes, era lo que os había comentado, que tenemos aquí pues para el primer ataque con nuestros nodos. Y dice que en este otro, que es también militar, nos comenta que nuestras naves y nodos pueden volver a tirar si sale un 1 en una tirada de dados en cada ronda de combate. ¡Oh! Me quedo con esta, ¿vale? Nos da un warp. Esta viene fenomenal. ¿Qué es lo que significa que las cartas tengan un warp? Pues significa que yo, en vez de haber gastado... en vez de haber gastado, no, miento. Que con esto nos podríamos mover uno de distancia más. Por cada... ¿Y yo por qué he cogido 2? O sea, estoy tonto. Perdonad. Por cada warp que cojáis significa que es un sistema que puede saltar. Es decir, si tenemos 2 warp, imaginaros que esta ya la tenemos desarrollada, tendríamos 2 warps. Significa que podríamos hacer 2 saltos de sistema. Podríamos venir aquí y después nos iríamos al siguiente. Y después, pues eso, es como funcionaría. O sea, no tiene mayor historia, ¿vale? Venga, pues esta iría al fondo del mazo. Muy bien. Y esta, bueno, pues la dejamos por aquí para intentar desarrollarla cuanto antes. Vale, pues ya hemos terminado con los romulanos. Los romulanos no pueden hacer nada más. Así que, bueno, pues poca chichota. Vamos entonces con los Klingon. Los Klingon. Hombre, lo primero que van a hacer, evidentemente... A ver, perdonad que voy a quitar las cartitas estas. Bueno, pues entonces vamos con la fase de construcción de los Klingon. Cogemos 2 de producción también y vamos a construir un par de navecitas, ¿vale? Vamos a construir aquí un par de naves. Ponemos por aquí para que no se nos pierda. Un par de naves, que lo tengo yo esto por aquí controlado. Venga, un par de naves que lo ponemos por aquí. Y ya no podemos hacer nada más. Así que vamos ya directamente a la fase de mando, que esto nos pasa lo mismo que con los romulanos. Entonces gastamos 2 de mando, ¿vale? Tiramos la DT, sale un 3, pues cogemos 3 por aquí, cogemos una de 3, vale. Cogemos una de 3 y cogemos una de exploración, ¿vale? Y sale capella o como más os guste. Y la colocamos aquí.
¿vale? Ponemos por aquí la navecita y ahora robamos una carta y a ver lo que nos dice. Y es un planeta virgen. ¡Buah! Pues fenomenal. Planeta virgen. Pues mirad, pues chachi, podemos colonizarlo sin ningún problema, ¿vale? Pues ya estaría, ya estaría. Bueno, pues vamos a hacer otro salto, vamos a ir hacia arriba. Venga, pues cogemos 2 de mando, 1 y 2, lanzamos dadete, sale 1 de 2, ¿vale? Sale 1 de 2, que lo tenemos por aquí, y cogemos otro sistema. Vale, sistema Rura Pente o Pence, no sé, depende de cómo lo queráis leer. Vale, tiene aquí un peligro de 5, ¿vale? Peligro de 5, pues vamos a ver si lo superamos. Sale un 2, vale, lo superamos, no hay problema. Pues se pone ahí, pues cogemos entonces carta de exploración y bueno, otro, ¡buah! Chavales, de nivel 3, que este creo que es el máximo, ¿vale? Este es el nivel máximo, el nivel 3. Buah, este imposible. Fijaros que tiene aquí 3 warp. 3 warp. Por cierto, estoy saliendo y entrando de warp, no estoy poniendo los tokens de warp, que debería hacerlo, pero se me va la pelota, ¿vale? Se me va un poquito la pelota. Bueno, 2 y 3. Buah, esto va a ser imposible. Ahora nos dice que desarrolle 3 nodos de recursos por orden de prioridad. Bueno, 3 no podemos porque el máximo que tiene este planeta son 2. Así que por orden de prioridad son 2 de producción. Pues ponemos 2 de producción. ¿Vale? Pues los 2 de producción. Buah, tío. Pero qué barajo he hecho. ¿Qué barajo más malo he hecho? Pues lo ponemos por aquí, ¿vale? Para que lo tengamos presente, que esa civilización, bueno, pues es muy difícil que la podamos... Es que es complicadísimo, complicadísimo de ellos. Y lo mismo, vamos a coger esta de mando, que es con el último mando que nos queda, y vamos a intentar desarrollar alguna. En tu turno puedes invadir planetas. ¡Onda, qué guapo! Puedes invadir planetas poniendo en exhausto, ¿vale? Agotando un mando. Oh, pues no está nada mal. Pero realmente lo que me importa... había por aquí uno que dice que tú puedes usar un mando para poner una nave en tu sistema o donde tú controles. Cuando tú destruyes a un rival o una invasión, coge 2 tokens, ¿vale? De cualquier tipo, ¿vale? Cuando tú invades un sistema, puedes hacer un primer ataque. Durante la fase de construcción, tú puedes poner una nave gratis. Oh, esto está muy bien. Tus naves tienen primer ataque. Este viene muy bien. Pero bueno, ahora mismo no nos compensa ni nos interesa contra los Borg. Cada ronda de batalla espacial lanza un dado para destruir cualquier nave. Para destruir el mismo número. A ver. En cada ronda de batalla espacial, ¿vale? En vez de lanzar los dados, tú puedes destruir una nave por cada nave. Por cada mismo. ¡Oh! Esta está cojonuda. Esta. Me quedo con esta, ¿vale? Me quedo con esta. Esto significa que en cada ronda de batalla espacial, yo puedo, en vez de lanzar un dado para hacer un impacto, puedo destruir una nave mía. Y por cada nave que yo haya destruido, le hago un impacto al rival. O destruyo una nave del rival. Buah, pues es una militar. Que es el culto de Hackles. Buah, pues fenomenal. Pues me quedo con esta, Me quedo con esta. Esta me va a venir fenomenal contra los Borg. Porque así contra los cubos, si me llevo 9, pues 9 que destrozamos. Bueno, de momento la tenemos que desarrollar. Vamos a ponerla aquí porque así me acuerdo que hay que desarrollarla, al igual que esta de aquí, ¿vale? La tenemos que desarrollar. Bueno, pues ya hemos hecho de todo. Ya hemos hecho de todo. Este warp, vamos a guardarlo. Ya hemos hecho todo lo que podíamos hacer. Vamos ahora entonces con los Borg. Vamos a ver qué pasa con los Borg. Los Borg, robamos una cartita, ¿vale? Y nos dice lo siguiente. Mueve... ¡Buah!
mover objetivo y 2 warp, nada menos. O sea, se movería hasta 2 sistemas. Pero en este sentido no se podría hacer nada, ¿vale? Vale, dice, mueve 2 cubos a 2 sistemas, ¿vale? Que estén conectados a un sistema desarrollado. Bueno, en este caso, como no ha salido ningún cubo Borg, no se van a mover, así que esta queda descartada, ¿vale? Esta se descarta. Menos mal. Menos mal. Bueno, pues venga, vamos teniendo suerte. Así que nada, yo creo que está la cosa un poquito visto para sentencia, ¿vale? Visto para sentencia. Vamos a la fase de recarga, porque ya hemos hecho la fase de ejecución. Cada uno ha hecho lo que tenía que hacer. Y a ver, más cositas. A ver, dame un momento. Fase de construcción. Pon un nodo, un nuevo cubo. Nada. Vamos a la fase de mando. Activa cada cubo Borg. Así que no tengo que activar ningún cubo Borg, porque no tenemos nada. ¿Vale? Entonces ya la fase 2 Borg ya está hecho. Como ya la fase 2 Borg ya está apañado, pues ¿qué vamos a hacer? Pues ya sería la fase de recarga. Lo primero es ver si ya tenemos victoria, que no hay victoria porque nadie ha ganado por ascendencia o bien por eliminación al contrincante. Así que nada. Y ahora vamos a generar recursos. ¿Cuántos recursos vamos a generar? Pues fijaros que aquí solamente vamos a poder generar uno de cada, ya que no tenemos absolutamente nada más. Entonces aquí generamos uno de producción, ¿vale? Uno de producción para este, otro de producción aquí, ¿vale? Uno de investigación para aquí, otro de investigación para allá, ¿vale? Y uno de cultura para ambos jugadores, ¿vale? Ahora ponemos los de mando otra vez a sus respectivos activados, sus respectivos activos. Y creo que con esto ya no tenemos nada más, ¿no? Ya no tenemos nada más. Mantenimiento, añade fichas warp. Vale, ahora habría que añadir fichas warp a naves que estuviesen en warp de manera gratuita. Es decir, si este lo hubiésemos lanzado, por ejemplo, en warp, hubiésemos gastado un mando y lo hubiésemos puesto en warp, en vez de haber gastado otro mando para sacarla en el siguiente sistema, pues podríamos dejarle aquí hasta final hasta la fase de recarga para poner un segundo warp y con ello pues hacer un salto de 2 sistemas. En realidad serían 2 saltos. Eso viene muy bien, hay que pensarlo muchas veces para no estar gastando tokens de mando y así poder hacer pues otras cosas, ¿no? Otras prioridades. Bueno, pues ya con esto lo tenemos hecho y apañado. Yo creo que aquí lo vamos a poder dejar. Yo creo que sí, ¿vale? Para el siguiente vídeo ya intentar conectar a estos planetas, a ver los órdenes de prioridad y demás historias. Y bueno, nos vamos a dejar aquí, lo he dicho. Ya habéis visto muchas cositas, lo único que no hemos podido ver es cómo se atacan a estos porque no tengo suficiente potencia de fuego ni de coña, vamos, a esto va a ser muy difícil atacarlos. Y ya veremos aquí cómo lo colonizamos, eso sí podremos verlo y podremos ver ya bastantes cositas en el siguiente vídeo. Yo os he explicado también varias cosas, excepto deciros, aquí tenemos posibilidad de subir armas, posibilidad de subir también escudos, y esto se hace con los tokens de investigación. Aquí veis que tiene un 5 o más, significa que ahora mismo para poder destruir una nave enemiga tendremos que sacar un 5 más en el dado. Si lo mejoramos con 4 más lo hacemos así, ¿vale? Con 4 más podemos destruir una nave enemiga, siempre y cuando no tenga escudos desarrollados. Por cada desarrollo, aquí estamos viendo, aquí si gastamos 6 de investigación, sumaríamos 1 al escudo. Eso significa que en vez de sacar un 5 o más, tendría que sacar un 6 o más para poder hacerle impacto, ¿vale?
después si tuviese 2 de escudos, bueno, pues tendría que sacar un 6, o no, con 6 no podría, ni siquiera, porque serían 5 más 2 serían 7, con lo cual no, serían invulnerables, ¿vale? Tendría que subir o mejorar sus armas para poder hacer daño a esas naves. Como estamos luchando contra los Borg, subir escudos no compensa, ¿vale? Los escudos, para protegernos del ataque de los Borg y mejorar nuestros escudos, tiene que ser a través de Borg-Tech, ¿vale? A través de estas tecnologías. A ver si llegamos, a ver si los vemos y toda la historia, ¿vale? Bueno, lo dejamos aquí. Espero que os esté molando, espero que os hayáis medio quedado del funcionamiento de... Prácticamente os he enseñado ya prácticamente el 90% del juego. O sea, el resto ya es el ataque, que es lo único que nos va a quedar así por ver, colonización y poquito más. Y ya el resto, pues lo que vaya saliendo respecto a los Borg, ¿vale? Investigación, ya estamos aquí ya preparados para investigar. Por cierto, ¿cuántos proyectos de investigación podemos tener? Que no lo he dicho. Podemos tener uno por cada nodo de investigación que tengamos. Solo tenemos uno, pues solo podemos tener una investigación en marcha, ¿vale? Pues lo dicho, lo vamos a dejar aquí. Gracias por estar ahí, gracias por seguirnos. Los que no, por favor, suscribiros al canal, completamente gratuito. Ya sabéis que nos podéis seguir en redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Threads, WhatsApp. Estamos en todos lados. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!